Profecías bíblicas. Primera de Tesalonicenses 5, 20. No menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo. Retened lo bueno. No estoy dando ni el día ni la hora, solo mostrando un período de tiempo, del año 2017 al año 2018, que es clave para el inicio del cumplimiento de las principales profecías bíblicas de acuerdo a que se están juntando y apareciendo piezas importantes del rompecabezas del fin de los tiempos. Profecía de los 120 jubileos. Si observamos la historia del hombre en la Biblia, desde el nacimiento de Adán tomándose como año cero hasta el nacimiento de Noé pasaron 1566 años. 100 años más tarde Dios decide acabar mediante el diluvio universal con los seres humanos debido a su maldad instigada por Lucifer. Leemos en Génesis 6, 3, y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Posteriormente en Génesis 11 versículos 30 al 32 la descendencia de Noé. Sem, su hijo vivió 600 años. Arfaxad, hijo de Sem, vivió 438 años. Sala, hijo de Arfaxad 433 años. Continuando así vemos que Abraham vivió 175 años. Si hubieron personas que después del diluvio que vivieron más de 120 años se contradice Dios. No. Lo que sucede es que la frase en el lenguaje original se escribe como 120 períodos de tiempo, que también se traducen como jubileos. Como ya sabemos que cada jubileo equivale a 50 años, entonces el versículo frase indica el tiempo dado al hombre es de 6000 años si Jesús nació aproximadamente hacia el año 4000 después de Adán y ya han pasado más de 2000 años desde su nacimiento, significa que ya se cumplieron los 120 jubileos y estamos en un tiempo extra que Dios está obsequiando al mundo. El jubileo significa liberación de la opresión y esclavitud, recuperación de tierras. Así como Dios trabajó 6 días en la creación y descansó al día séptimo, de la misma manera funciona el jubileo. Es el año que culmina un ciclo de 7 períodos de 7 años. Es decir, 7 por 7 igual 49 años, y el año siguiente, el 50, sería el año de jubileo. Los años 49 y 50 son sabáticos. Es una norma divina en la que se proclama libertad por toda la tierra. Por ser un año sabático, se proclama de manera especial la libertad en todo Israel. Libertad para los israelitas que se habían vendido en esclavitud por hallarse en deudas, libertad para que todas las herencias de tierra que habían sido vendidas por problemas de dinero retornaran a sus dueños originales. ¿Qué ha pasado en los últimos jubileos? En el jubileo 117. Año 1867 se dio la liberación de judíos en Hungría y Austria. En el 118. Año 1917 finaliza el gobierno islámico otomano. Inglaterra da el derecho de poseer su propia tierra a Israel y, en el jubileo 119. Año 1967 en la Guerra de los 6 días, Israel recupera Jerusalén, profecía de los 2300 días. La pregunta es: en el próximo jubileo, el número 120 que se sucederá en el año 2017, ¿qué pasará? Aunque Israel ya no es esclava en ningún país, se espera que se dé una recuperación de tierras o liberación de la opresión de los musulmanes. Dado los diferentes conflictos que tiene Israel y que estos van a tener una mayor cobertura de tierras y enemigos, se espera que la próxima profecía de Dios que está por cumplirse es Isaías 17, 1, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Este puede ser el evento principal del jubileo 120 en el año 2017. La profecía de las 70 semanas. En Daniel 9 del 24 al 25 se lee: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Esta profecía habla de 7 semanas desde la salida del edicto, el documento, para reconstruir Jerusalén hasta la restauración física de la ciudad, más 62 semanas para la presentación del Mesías príncipe, un total de 69 semanas. Sabiendo que cada semana simboliza 7 años, tenemos un total de 483 años lunares. Estos años se consideran de 360 días cada uno para un total de 173.880 días. ¿Qué período de tiempo cubre? Este decreto lo podemos fechar teniendo en cuenta que en Nehemías 2:1 dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Astajerjes. Sabiendo que Astajerjes subió al trono por el año 465 a.C., y no habiendo algún dato más específico, podemos seguir la costumbre judía y considerarlo como el primer día del mes, o sea, primero de Nisán, en el año 444 a.C., día que correspondería a nuestra fecha del 5 de marzo de 444 a.C. Si le sumamos los 173.880 días, la fecha resultante corresponde al 30 de marzo del año 33 después de Cristo, que fue el evento culminante de las 69 semanas, fue el día en que Jesús es recibido como un príncipe en Jerusalén, el día que se constituyó el primer domingo de Ramos. Verificando estos datos de esta manera, sumando 444 más 33 nos da 476 años solares de 365,24 días por año de nuestro sistema de medida, da como resultado 173.855 días. Si a estos le sumamos la diferencia de 25 días que hay entre el 30 de marzo y 5 de marzo, da un total de 173.880 días, que corresponde a lo profetizado anteriormente de 69 semanas. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como vimos, ya cumplieron las profecías de las primeras 7 semanas más 62 semanas. En el versículo anterior, el 26, nos menciona que un pueblo destruiría Jerusalén. En el versículo 27 nos dice que el príncipe a ese pueblo va a venir en el futuro, va a aparecer en la semana 70 cuando firmará un pacto con muchos. Será el desolador, el anticristo. Esta semana de 7 años le hace falta por cumplir al pueblo de Israel, en la que tendrá que pasar por la prueba dura por no haber aceptado a Jesús como su Mesías, por lo cual durante el tiempo intermedio será desterrada de su propio territorio y no existirá como nación. Mientras tanto comienza el tiempo de los gentiles, a los cuales se les llevará el mensaje de Jesús, de tal manera que si creen en él empezarán a hacer parte de la iglesia y serán salvos. Por eso en Mateo 21:43, Jesús les profetiza a los judíos sobre Israel y la iglesia. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Porque es un destierro de Israel, como se lee en Números 35 y en Deuteronomio 19, cuando una persona mate a otra sin querer debe desterrarse de su ciudad para ir a otra ciudad refugio y podrá volver cuando suceda la muerte del supremo sacerdote. Esto le permitirá liberarse del castigo de muerte bajo ciertas condiciones. Como Jesús no fue ni reconocido ni aceptado como el Hijo de Dios, por parte de Israel, entonces él, antes de morir en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ser Jesús el supremo sacerdote por excelencia, pidió que su muerte se considerará como una muerte accidental, evitando que Dios castigará de manera más fuerte a Israel. En este caso, ya no es una persona yendo a una ciudad refugio, sino toda una nación desterrada al mundo entero. Pero volverán porque en Amos 9:15 Dios dice: los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de ella. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente, el 14 de mayo de 1948, volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá nación de una vez? Y la nación de Israel
nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía, señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este pasaje, el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel, que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días, de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora sume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos, menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico, es igual a 360 años bíblicos. Y la palabra dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió, multiplique 360 por 7 es igual a 2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano, que es de 365 días. Ahora la última resta, 2483.8 años del calendario gregoriano, menos 536.4, que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico, y fue en el mes de Nisan del calendario hebreo. Ahora si hacemos la resta, el resultado que nos da es 1947.4. Ahora si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año cero que no existió antes de Cristo y después de Cristo, sorpréndase y dele gloria a Dios. La fecha es 14 de mayo de 1948. Aquí observamos cómo Dios anuncia mediante una alegoría lo que ha de suceder. Curiosamente, Abraham, el padre de Israel, nació 1948 años después de Adán. Luego Israel, la nación, volvió a nacer en 1948 después de Cristo. 1948 años después del segundo Adán, Jesús. Con eso también se cumplió otra profecía enunciada en Isaías 66, 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Profecía de la higuera y la última generación. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Esos años, 70 u 80, están acordes a la realidad. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una niña que nazca en el 2012 tendrá una esperanza de vida de 73 años y un varón de 68 años. Jesús maldijo la higuera porque la cultivó durante 3 años y no dio fruto. La higuera representa a Israel, y por ser maldecida por Jesús fue desterrada en el año 70 después de Cristo. La higuera o Israel volvió a florecer en 1948. Por tanto, desde ese año se deben sumar los 70 u 80 años de una generación, lo que nos deja unos rangos posibles de años para que se cumplan las profecías antes del inicio del reinado del milenio de Jesús. Profecía de la higuera y la última generación. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Esos años, 70 u 80, están acordes a la realidad. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una niña que nazca en el 2012 tendrá una esperanza de vida de 73 años y un varón de 68 años. Jesús maldijo la higuera porque la cultivó durante 3 años y no dio fruto. La higuera representa a Israel, y por ser maldecida por Jesús fue desterrada en el año 70 después de Cristo. La higuera o Israel volvió a florecer en 1948. Por tanto, desde ese año se deben sumar los 70 u 80 años de una generación, lo que nos deja unos rangos posibles de años para que se cumplan las profecías antes del inicio del reinado del milenio de Jesús. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿A qué se refiere esta profecía? ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué significa la purificación del santuario? Alrededor del año 550 a.C., siendo el año tercero de Belsasar, rey de Babilonia, el profeta Daniel se encontraba en la ciudad de Susa, y estando junto al río Ulai, recibe una visión. En esta visión, Daniel vio un carnero con 2 grandes cuernos que embestía al oeste, al norte y al sur, y ningún otro animal le podía hacer frente, y su poder se engrandecía. Después de esto, vio a un chivo que venía del oeste a gran velocidad, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este embistió al carnero, rompió sus cuernos y lo derribó por tierra. Entonces el chivo comenzó a adquirir poder, pero en medio de su grandeza, el cuerno que tenía se rompió, y en su lugar salieron 4 cuernos que apuntaban a los 4 puntos cardinales. Y de uno de esos cuernos salió otro cuerno, un cuerno pequeño al principio, pero creció al sur, al este y a la tierra de Palestina. Y se engrandeció hasta las estrellas del cielo, y las echó por tierra. También se engrandeció contra el príncipe del ejército del cielo, y derribó el santuario. Quitó el continuo sacrificio y echó la verdad por tierra. Entonces un ángel dijo a otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el otro respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta profecía se enunció en el año 550 a.C., 217 años antes de su cumplimiento. En la batalla de Isos, en el año 333 a.C., el rey Darío III, del imperio medo-persa, en representación del macho cabrio, quien perdió su enfrentamiento contra el rey Alejandro Magno del imperio griego, en representación del carnero. 2300 años más tarde, en el año 1967, en la Guerra de los 6 días los israelíes recuperaron Jerusalén y el templo. Se dice que fue una recuperación porque cuando se les devolvió a los israelíes su tierra en 1948, no se les entregó Jerusalén. Lo importante de esta profecía es que indica que desde el año 1967 estamos en los tiempos finales. Profecía del arrebatamiento de la Iglesia y las bodas de Cordero. Según las costumbres judías, el padre elige, mediante un emisario de confianza, una esposa para su hijo. En Génesis 24 nos habla de Abraham, quien envió a su emisario Eliezer. Él convence a Rebeca para que se case con Isaac, aún sin conocerle. En esta profecía, Dios, el Padre, mediante su emisario el Espíritu Santo, elige una esposa, la Iglesia, para su Hijo, Jesús. Una vez elegida la novia se debía establecer un precio a pagar por ella, conocido en hebreo como moar.
Este compromiso de pago se sellaba mediante un ritual donde el padre del novio llevaba una ánfora de vino y servía una copa. Tenían que tomar de ella el padre del novio, la novia y el novio. De esta manera aceptaban el trato. El precio establecido para comprar a la iglesia fue la sangre del novio. La iglesia, los creyentes, aceptaron este pago cuando tomaron de la copa en la última cena, Lucas 22, 20. Por cierto, esta es la verdadera disposición según costumbre judía de la última cena, en una mesa en U, con Juan, Jesús y Judas en un extremo, el amigo de confianza, el anfitrión y el invitado, y Pedro, el siervo, en el otro extremo, cerca a la puerta. Sin embargo, para Jesús fue un poco más complicado tomar de la copa, en el huerto de Getsemaní, pues sabía que estaba aceptando el precio por la novia, la cual era su propia vida. Una vez tomando de esta copa y según la tradición sonaba la primera de 2 trompetas para anunciar el compromiso. Este se legalizaba mediante un contrato matrimonial en donde se les consideraba casados pero no podían cohabitar juntos hasta después del matrimonio. El documento legal de desposorios era el ketubá, donde se establecía el precio de la novia, las promesas del novio, los derechos de la novia, debiendo ser firmados antes de la boda. Según la tradición, el novio se iba al hogar del padre para preparar el lecho nupcial, chupá, una morada para su novia. Jesús ha estado preparado este lugar durante los últimos 2000 años para su novia. Durante este tiempo la novia debía estar preparada y consagrada para la llegada del novio. ¿Cuándo regresaría el novio por ella? Nadie lo sabía. Si los amigos e invitados preguntaban al novio cuándo sería la boda, tampoco éste lo sabía, pues en efecto solo el padre del novio determinaba el momento en que su hijo estaba preparado para ir a buscar a la novia, dependiendo si el lecho nupcial estaba listo. Aunque en muchos matrimonios judíos de aquellos tiempos el hijo sabía el tiempo aproximado de la boda, este por respeto a su padre y a su autoridad en el hogar, donde viviría junto a su novia, afirmaba que solo su padre lo sabía. Según las tradiciones hebreas, el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche, por ello era necesario que la novia estuviese velando. Esto es a lo que se refería Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Se debe dejar en claro que ninguna de las vírgenes era la novia, pues Jesús no puede casarse con 10 mujeres, sino más bien eran las sirvientas de la novia, las cuales debían estar preparadas con lámparas con aceite para alumbrar el camino al novio cuando llegará en busca de la novia en medio de un campo oscuro de Israel. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 19, 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Según las tradiciones, las bodas judías duraban 7 días, una semana, Génesis 29, 22, 28. Jueces 14, 1, 18. En profecía bíblica, una semana de días equivale a una semana de años, por lo que se estima que las bodas del Cordero durarán 7 años en el cielo, tiempo aceptado por la mayoría, mientras que en la tierra se tendrán 7 años de tribulación. Ahora, esperando que ya tenga aunque sea una pequeña idea del gran plan de Dios, podrá ver su actuar trinitario y comprender que las profecías bíblicas se refieren a su único Hijo Jesús y no a otro. Y que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y que todo esto es revelado por el Espíritu Santo a la Iglesia, la esposa elegida. De la pregunta de Jesús en Mateo 16. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús recalca que el ser el Hijo de Dios es la roca, la afirmación, la verdad sobre la que edificará la iglesia, sobre la que lo aceptará su esposa. Con eso previene y presenta su diferencia con la religión del Islam. No es para crear la religión católica ni nombrar un sucesor.
Profecía de los días de Noé. Hemos visto que Dios usa las analogías de un suceso del pasado para profetizar el futuro. Abraham ofrece en sacrificio a su hijo Isaac en el monte Moriah, exactamente en el mismo lugar donde posteriormente el Dios Padre ofrece la crucifixión de su hijo Jesús. Cuando Jesús dijo que los tiempos finales iban a ser como los días de Noé, se refería a una serie de eventos que se volverán a repetir, no solamente la impiedad y el pecado, sino también sucesos como descenso de los ángeles o seres celestiales, extraterrestres, mezcla de seres, ángeles, animales, mujeres, manipulación genética, arrebatamiento, Enoc, iglesia, protección en el arca, Noé, Israel, tribulación o juicio, diluvio, fuego. Algunas personas dicen que no habrá arrebatamiento sino que Dios protegerá a su iglesia como lo hizo con Noé. Lo que no entienden fue que Dios arrebató a una persona mientras que protegió a otra. Por tanto, la simbología indica que habrá tanto arrebatamiento para la iglesia como la protección a Israel, sobre todo en las guerras que se le vendrán. La profecía del tiempo del fin. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Como en ninguna otra época, las personas viajan a través de todo el mundo. Lo que antes se demoraban meses ahora son solo horas. La genética y la medicina tienen avances increíbles. Hemos viajado al espacio. La tecnología armamentística es tal que puede destruir al mundo de manera irremediable. Estudiamos las partículas más pequeñas del átomo así como las grandes galaxias a años luz de la Tierra. Internet, junto con los computadores, tablets y celulares brindan información y comunicación de manera instantánea. Las ciudades se construyen con grandes infraestructuras y edificios llamados rascacielos. Como se puede observar, la ciencia ha crecido de manera impresionante, demostrando que esta profecía también se está cumpliendo. La ciencia ha aumentado, pero estamos destruyendo la Tierra. El 17 de diciembre de 2015 se publicó esta noticia. 2016 será el año más caliente. La Oficina Meteorológica Británica, Met Office, ha advertido que la combinación del cambio climático y del fenómeno cíclico en el Pacífico conocido como El Niño contribuirán a disparar los termómetros por encima de los 1,4 grados con relación a la era preindustrial. Con unas emisiones de CO2 que no logramos disminuir a pesar del Protocolo de Kioto. Con una capa de ozono que se está destruyendo y formando un agujero, con una alta tasa de deforestación de selvas y consumo de combustibles a base de petróleo, la única conclusión posible es que a este ritmo de calentamiento no llegaremos al próximo jubileo en el año 2067. Llevamos 6.000 años en el planeta. Pero si no sucede algo muy pronto no llegaremos al séptimo milenio. Armemos el rompecabezas profético para saber por qué estamos en los tiempos del fin. En primer lugar, ya llevamos 6.000 años sobre la Tierra, cumpliéndose el margen de tiempo de maniobra del hombre sobre la Tierra, la profecía de los 120 jubileos. El año entrante 2017 se celebra un nuevo jubileo. Con la recuperación de Jerusalén y el templo se cumplió la profecía de los 2300 años, indicando que ya se está en los tiempos finales. En 1948 renace Israel, símbolo de la higuera, profetizando Jesús que no pasará esa generación sin que vean cumplir sus profecías y ver su regreso. Ahora, si tomamos una generación como 80 años, tendremos un plazo máximo del año 2028 para su segunda venida, porque vendrá para, además de instaurar su reinado del milenio, a proteger a Israel. Esta venida será física porque pondrá su pie sobre Israel. Vendrá porque ya habrá terminado los 7 años de las bodas del Cordero en el cielo, mismo tiempo que duró la gran tribulación en la tierra. Son 7 años que estará solo el pueblo de Israel cumpliendo la profecía de la última semana de las 70 semanas profetizadas.
Tomando como máximo el año 2028, estos 7 años de tribulación coinciden en su inicio con la aparición del Anticristo, que sería entonces en el año 2021. En este momento no tenemos a alguien que se considere un verdadero presidente del mundo o un dictador mundial. Como debe quedar solo Israel para cumplir su semana 70, la Iglesia no deberá estar, por lo que tendrá que ser llevada en el arrebatamiento antes de la tribulación por Jesús, pero importante indicar que él llegará solamente hasta las nubes y no tocará el suelo. Ya resurgió la última bestia, el Islam. Ahora estamos a la espera de que aparezca el falso profeta, o de pronto ya apareció y no creemos que sea él. Tengamos muy presente esta gráfica que resume lo que pasará en la próxima década.